Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Jorge y voy a hablar sobre lo que es nuestra problemática de nuestro proyecto integrador de este séptimo cuatrimestre. Primero que nada, de nuestro objetivo en sí de ese proyecto es desarrollar y implementar un programa en el cual pueda ejecutar o realizar una cierta lectura de una base de datos y lo cual irlo guardando en la nube, ¿no? Entonces, en base a eso sabemos que la base de datos pues pueden ser un cierto valor, por así decirlo, de arreglos con variables numéricas, lógicas y cualitativas, ¿no? Entonces, en sí nuestra problemática en base al objetivo es que de un positivo que se tiene ciertos datos de voltaje, factor de potencia y amperaje, dado, dado estos datos, no tiene, ninguno de estos tiene cierta utilidad, ninguno de estos tiene cierto valor, ya que no están registrados en la nube de nuestra base de datos. Entonces, lo que requiere es hacer un programa el cual se pueda implementar lo que es guardar nuestros datos. Así como ya mencionamos, lo que en este caso, en nuestro proyecto, tomamos en cuenta los que son los valores de energía, lo cual es el voltaje, factor de potencia y el amperaje. Hola compañeros, mi nombre es Anael Osvaldo Chicanche. Yo les voy a hablar sobre las siguientes definiciones: qué es el voltaje, qué es el amperaje y qué es el factor de potencia. Comenzaremos con qué es el voltaje. El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. En cada país el voltaje estándar pues diferencia diferentes lugares, pero pues muchos comparten el mismo rango. La corriente eléctrica se genera por un traslado o traspaso de cargas de energía, lo cual se conoce como ley de Henry, y podemos resumir esta ley de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos dos puntos, pongamos que es A y B, tienen la diferencia de potencial, pero aún así son unidos por un conductor. Esto provocará que un flujo o un traspaso de electrones, entonces del punto A, que posee mayor potencial, se produciría el traslado de una parte de la carga mediante el conductor al otro punto, que es el B, que posee un menor potencial. El traspaso cesará solo cuando ambos puntos A y B igualen su capacidad de potencial eléctrico. Este traspaso describe lo que es comúnmente lo que conocemos como corriente eléctrica. Ahorita les hablaré sobre el amperaje. Pues el amperaje, en pocas palabras, es la diferencia entre la carga o el polo negativo y el positivo de un conductor. Eso se denomina diferencial de potencial, que es la que determina el paso de la corriente eléctrica, cuya unidad de medida está representada por el amperio y que es indicado con el símbolo de una A mayúscula. Tal diferencia de potencial entre dos puntos internos a un campo eléctrico se define tensión y se expresa en voltios. La unidad de medida pues representada es por el símbolo de una B mayúscula. Ahorita les hablaré sobre qué es el factor de potencia.
El factor de potencia es una medida de la eficiencia o rendimiento de nuestro sistema eléctrico. Este indicador mide el aprovechamiento de la energía, o sea, la cantidad requerida para transformar un trabajo. Como bien sabemos, los receptores eléctricos convierten la energía eléctrica en algún tipo o otro tipo de energía, como la mecánica, luminosa, calorífica y etcétera, porque pues hay bastantes. El detalle es que estos receptores no logran transformar toda la energía demandada en energía útil. La energía demandada por nuestra maquinaria, que se conoce actualmente, se le conoce como energía absorbida o potencia aparente, siendo lo que nuestro sistema requiere para realizar las acciones que se desea. De la potencia aparente a la energía que realmente se convierte en energía útil para el proceso se le conoce como energía útil o potencia activa. Pero dentro del proceso de conversión de energía hay una cantidad que no se convierte en energía útil, sino que se pierde dentro del proceso al generar campos magnéticos para la producción de energía útil. A esta energía se le llama potencia perdida o potencia reactiva. Pues el factor de potencia en sí es la relación existente entre la potencia aparente y la potencia activa, tratando siempre de que la potencia activa se acerque lo más posible a la potencia aparente, es decir, a mayor potencia activa, menor potencia reactiva. Tendremos un factor de potencia más cercano a 1, que es lo ideal. Con esto yo termino mi presentación, les dejaré con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Santiago Moisés Castellanos Sánchez y les voy a explicar lo que es una base de datos. Una base de datos consiste en aquel conjunto de datos o información almacenada, la cual se encuentra estructurada de acuerdo a sus características o tipología, que pueden ser pues, para posteriormente ser utilizados o consultados. Actualmente las bases de datos suelen ser de manera digital y toda la información se llega a almacenar en lo que vendría siendo la nube. Las principales características de una base de datos son las siguientes. Los datos almacenados tienen independencia física y lógica. Te pueden garantizar la integridad de los datos o de la información que estás almacenado. Permite realizar consultas complejas de los distintos tipos de datos, y una de las opciones que es de uno de los mayores beneficios es que se pueden hacer copias de seguridad y poder recuperar los datos. Asimismo, esta información se puede enviar a otras partes a través de lo que es el sistema de la nube, utilizando de igual forma el correo electrónico. En este proyecto nosotros vamos a utilizar lo que vendría siendo la base de datos que se encuentra en la nube a través de lo que vendría siendo un instrumento virtual. En este caso vamos a utilizar LabVIEW para poder saber o almacenar los datos de lecturas de lo que vendría siendo el consumo total, la potencia real, la potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, voltaje, la corriente, potencia por fase, el factor de potencia por fase, entre otras. Esto nos servirá para facilitar la búsqueda de los datos, ya que en la nube se almacenan todos los tipos de datos que ya mencioné anteriormente, pero a través del instrumento virtual, en el cual podemos crear una interfaz, podemos ingresar una serie de datos para poder buscar lo que queremos conocer. Esto nos ayudará a facilitar la búsqueda de la información, ya que a través de una interfaz es más fácil conocer los datos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Alan Miguel Montero Hernández y en esta ocasión voy a exponer lo que vendrán siendo las conclusiones de este proyecto final de instrumentación virtual. Primeramente, hemos observado cómo estos instrumentos virtuales están estrechamente relacionados con las maquinarias que se usan actualmente en la industria. Previamente habíamos trabajado con lo que vendría siendo LabVIEW, pero en este cuatrimestre hemos visto cómo su utilización se ve más reflejada a un entorno real, y ya que durante los primeros dos parciales de este cuatrimestre utilizamos el programa para hacer simulaciones o
base de datos, pero en este último proyecto final vimos cómo podemos utilizar y realizar una base de datos a través de un dispositivo real que fue puesto en la universidad, la cual medía voltajes y entre otras cosas. Queda claro que la instrumentación virtual es un pilar de la utilización y el funcionamiento en la industria. Observamos además que la instrumentación virtual inició prácticamente con muy pocas funcionalidades, pero conforme ha avanzado el tiempo, hemos visto cómo estas funcionalidades van mejorando y son cada vez más pulidas. Probablemente al inicio de la instrumentación virtual solamente se usaba para lo que en estos momentos hicimos, no solamente para usar base de datos o hacer pequeñas cosas, pero actualmente la capacidad y las cosas que se puede realizar mediante el uso de instrumentación virtual supera la capacidad de lo que muchos pensamos, ya que las posibilidades son casi infinitas debido a su versatilidad y a su buen, eh, a su buen funcionamiento conforme a los entornos reales en la industria. Por lo tanto, esta materia nos ayudó mucho para saber cómo compaginar tanto el área real y el área virtual para que entre estos dos funcionen y se pueda mejorar aún más la industria, llegando a lo que vendría siendo lo más esperado, a la perfección. Eh, Sin nada más que agregar, esto ha sido pues las conclusiones generales y pues muchas gracias por la atención prestada. Bueno, esta es nuestra interfaz. Eh, Esa es nuestra interfaz que estamos utilizando. Aquí es donde nosotros agregamos el certificado, o es el que nos va a decir dónde nuestras credenciales para poder acceder a los documentos dados en el Drive. Ponemos la fecha, la hora de la que estamos haciendo la consulta. Ponemos el nombre del cliente, en este caso voy a poner el mío. Y vamos a buscar y leer. Esto lo que va a hacer es, va a retomar, va a captar los datos que tiene la nube y nos va a generar un barrido de todos los datos que se tienen en la nube y va a generar lo que son los promedios. Posteriormente nos van a aparecer, ok, aquí nos apareció un error. Permítanme. De hecho, este error lo habíamos tenido frecuentemente, pero por la laptop que tengo, a veces me genera este error. A ver, permítame un momentito. Ese error lo empezamos a tener ya cuando empezamos a utilizar en el script. Agregamos en el script que nos había otorgado el maestro, ahí está.
un código para poder subir esos mismos datos a un archivo nuevo a la nube del Drive. Aquí nos da el promedio por día, nos da los promedios desde la hora 0 hasta las 24 horas, dependiendo del dato. Ya una vez de que tenemos estos datos, agregamos lo que es generar reporte. Y en el generar reporte nos está generando un reporte de .txt y un HTML. Se está generando el reporte. Corramos en registros. Y en registros ya tenemos los datos en el TXT, en donde nos da el consumo total de las horas del día que vayamos a registrar. Y nos da los datos de factor y potencia, corriente real. Aparte nos crea el reporte de tipo HTML, pero adicionalmente ya nos genera un registro en la nube de los datos que se están cargando, del día que se está cargando. Aquí directamente en la nube nos da con el número de usuario, nosotros lo llamamos un folio, donde agrega lo que es la fecha, la hora en la cual se hizo el reporte, se hizo la consulta. Y el nombre del usuario. Aquí nos da todos los datos. Y ahí ya tenemos el reporte ya hecho en la hoja del Drive directamente. Un problema que nosotros encontramos en este es que no pudimos crear un documento nuevo en el Drive, ya que sí podíamos crear el documento, pero al momento de utilizar en el Python el comando de share, que es para que se pueda visualizar, nos generaba un error. Entonces preferimos agregar de manera manual un Excel, y ese Excel lo que hace es se pegan los datos en ese Excel. De hecho, si abrimos el Python, donde tenemos guardado el script, aquí tenemos donde vamos a agregar los datos de las tablas o de las fechas que nosotros estamos utilizando, estamos visualizando. En cuanto al código, utilizamos un sistema en el cual, en lugar de hacer un barrido completo, porque al principio pensamos hacer un barrido completo, pero pues tardaba bastante, decidimos agregar un programa adicional. Es un subprograma en el cual hace un barrido secuencial, vamos a llamarle, hace la primera fecha, de la primera fecha hace un barrido hasta que cambie, y en la celda donde cambia se lo guarda en un valor. Eso pues, podría ser una memoria, se lo podemos llamar como una memoria, y de esta memoria, cuando haga el cambio de fecha, va a comenzar a contar los 1500 datos. De hecho, aquí tenemos en este form 1500 datos, en donde de la fecha donde cambió va a empezar a correr 1500 datos, pero si terminó antes, esta celda va a volver a cambiar y va a guardar donde se quedó ese cambio y va a comenzar nuevamente, pero ya no desde el principio, sino desde el punto cero, sino desde donde se quedó guardado. Aquí se van agregando en la tabla y va generando los promedios para que al final me den un array. Igual hicimos un sub-b en donde utilizamos de hecho aquí en este bloque es donde hacemos el envío de datos a la nube nuevamente, al Drive. Este sub-b es únicamente para hacer el cambio, para hacer
la distinción entre hora y fecha para sacar dos arrays, en donde podamos dividirlo antes, para poder manejar más rápido los datos. Aquí en estos bloques es donde hacemos la creación de los archivos de TXT y este es el de tipo HTML. Ok, esto es para hacer para abrir los formatos, para buscar, leer. Y no sé si tenga alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien, está muy bien explicado. Me gustó que hayan puesto incluso otras opciones para poder guardar y crear elementos en la nube. O sea, ¿sabe que investigaron? Pues incluso en la documentación online del GSpread les dieron las opciones de crear nuevos archivos, les dieron las opciones de guardar toda la matriz, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bien. Excelente, chicos. De hecho, buscamos, lo que pasa es que sí logramos crear el archivo Excel, o sea, sí logramos crear el archivo en la hoja de datos, pero al momento de compartirlo para que se pueda visualizar, el comando share que aparecía en el documento de Python nos marcaba como un error. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues decidimos pues, insertarla celda por celda. O sea, el archivo sí se creaba, pero no se podía visualizar. Habría que ver de dónde bajaron la modificación, porque hay unas líneas que solamente son funcionales en ciertas versiones del GSpread. O sea, por ejemplo, el service account, de donde lees la llave, solamente está disponible a partir de la versión 3.9, me parece, o 3.7, algo así, del GSpread. Entonces hay que ver si son compatibles todavía. Ah, ok, correcto. Ok, chicos, muy bien, me gustó, excelente. ¿Falta alguien más?